Se dice que hace 13.800 millones de años no había nada en el universo. Hay que remarcar mucho el concepto de nada, ya que literal no había luz, oscuridad, ni siquiera un vacío, solo una pequeñísima esfera de energía del tamaño del núcleo de un átomo, que de repente se expandió y formó todo el universo. Ahora existía espacio y oscuridad, en donde surgiría la primera explosión de energía de la historia, conocida como el Big Bang. La energía se esparció y emergieron las primeras partículas subatómicas, a las que llamamos quarks, y a su vez, estos se agruparon en partículas más grandes, creando los primeros protones y neutrones. El universo tardó 500.000 años en enfriarse, para que después los electrones se unieran a los núcleos tanto de protones como de neutrones y se consolidaran los primeros átomos de agrupaciones sencillas como el hidrógeno, constituido por solo un electrón y un protón. Asimismo, los átomos de hidrógeno ejercerían una fuerza gravitacional uno sobre el otro hacia un centro, provocando que se juntaran en una nube de gas inmensa, a las que conocemos como estrellas. Solo que estas primeras estrellas todavía no brillaban. Entonces, ¿cómo es que empezaron a brillar? Pues resulta que la misma fuerza gravitacional que une a los átomos de hidrógeno hacia su centro, más la energía cinética producida por el movimiento de los átomos, desencadenarían temperaturas de millones de grados y presiones de millones de atmósferas. Cuando estas dos condiciones se presentan en un mismo lugar, liberan un fenómeno conocido como fusión nuclear. Durante el proceso de fusión nuclear, los átomos de hidrógeno con un protón y un electrón chocan muy fuertemente entre ellos hasta unirse y formar átomos más complejos, como el helio, que posee 2 protones y 2 electrones. Por lo tanto, la nube de hidrógeno pasa a convertirse en una nube de helio, con la diferencia de que ahora es 1% más pequeña. La masa restante se transforma en energía calorífica y esto provoca que la estrella se encienda y pueda iluminar sus alrededores con energía radiante. Ahora que conocemos el origen de las estrellas, podemos contar qué más sucedió con ellas. Las inmensas temperaturas y presiones internas de las estrellas brillantes siguieron provocando fusiones nucleares, con las que crearían átomos de elementos todavía más complejos que el hidrógeno y el helio, para ser más exacto los primeros 26 elementos de la tabla periódica, y estos nuevos átomos se agruparon en una estructura de cebolla, cada capa representada por un elemento específico. Si nos fijamos bien, el elemento número 26 de la tabla periódica es el hierro, en el que la creación de elementos se estancó y no siguió avanzando. ¿Por qué las primeras estrellas dejaron de crear elementos nuevos y se detuvieron cuando crearon el hierro? Resulta que la vida de estas arcaicas estrellas terminaría en su fase de creación de hierro, ya que la energía nuclear del hierro es muy baja, provocando una pausa en las fusiones nucleares y el agotamiento inminente de la energía nuclear. En el desarrollo de una estrella, la fuerza gravitacional jala la masa hacia el centro y la energía nuclear empuja la masa hacia afuera, provocando un equilibrio. Cuando la estrella tiene un núcleo de hierro, la energía nuclear se agota y por lo tanto la fuerza de gravedad se impone, jalando todos los átomos al centro. El choque de diferentes elementos crea un rebote de energía intensa que se traduce en una explosión. Este colapso de estrellas con elementos en su estructura se le llama supernova. Las estrellas continuaron colapsando en supernovas, arrojando al espacio átomos de diferentes elementos y regándolos por todas partes. Todos estos nuevos elementos fueron libres de encontrarse unos con otros y combinarse mediante reacciones químicas y del calor expulsado por las supernovas que explotaban, dando paso a la llegada de los demás elementos de la tabla periódica. Fruto de la combinación de los elementos, los átomos comenzaron a juntarse en moléculas como el H2O, el nitrógeno, amoníaco o metano. En cuanto a los elementos mineralizadores como el carbono, tuvieron que esperar hasta que su densidad fuera alta y las temperaturas bajaran para que los átomos pudieran juntarse en partículas de cristales como el rubí, el zafiro, la olivina o la moisanita, entre otros. A estas moléculas cristalinas que flotaban libremente en el espacio y lo adornaban con sus hermosos colores, se les conoce como polvo estelar. En medio de la Vía Láctea se formó una nebulosa compuesta de 90% hidrógeno y 10% polvo congelado. La detonación de las estrellas que la rodeaban hicieron que la nebulosa empezara a rotar más rápido hacia su centro de gravedad. Cuando la nebulosa por fin colapsó, empezó a girar más rápido hasta que se volvió más densa y se convirtió en un disco aplanado con una protuberancia central cada vez más grande. De poco en poco, este pequeño centro devoró el 99% restante de la nube e incrementó su tamaño. Conforme fue creciendo, las presiones y las temperaturas internas alcanzaron su punto de fusión nuclear, y así se encendería nuestro Sol. A esto hay que añadir que durante el proceso en el que la nebulosa se transformaba en el Sol, las primeras rocas que existieron en el sistema solar, llamadas cóndrulos,
Se aglutinaron junto a los minerales y fueron expuestos a múltiples olas caloríficas provenientes del joven Sol para formar las cóndritas, o mejor conocidos como meteoritos. Las cóndritas se fueron agregando a cuerpos cada vez más grandes, primero siendo del tamaño de un carro, luego del de un edificio, después del de un estadio, el de una ciudad, hasta convertirse en planetésimos. La energía gravitacional de muchos objetos chocando entre sí alcanzó la misma intensidad de la energía nuclear de los átomos radiactivos de decaimiento rápido como el hafnio y el plutonio. Así, los minerales que integraban estos planetésimos se transformaron, derritiendo su interior y dividiéndolo en zonas minerales distintas. Esta nueva estructura interna es muy parecida a un huevo. La yema sería el núcleo denso y rico en minerales, la clara formaría un manto de silicato de magnesio y la corteza exterior tendría una estructura delgada y quebradiza, como un cascarón. Los choques constantes y la acumulación de masa constituyeron a los planetas gigantes, y junto a ellos, una gran cantidad de diferentes minerales hermosos como la palacita, y también obtuvieron órbitas alrededor del Sol. Afortunadamente, nuestro hogar, o sea el planeta Tierra, fue el planetésimo vencedor de su órbita, que destruyó a sus demás contrincantes y los absorbió hasta que obtuvo el enorme tamaño que posee hoy en día. Unos cuantos miles de años después del nacimiento del Sol, el hidrógeno junto al helio restantes fueron expulsados por un intenso viento solar hacia las zonas exteriores y más frías de nuestra galaxia. Al estar lo suficientemente lejos del calor del Sol, estos gases volátiles pudieron enfriarse, condensarse y reunirse en esferas propias, dando origen a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, conocidos como los gigantes de gas. Por otra parte, los planetésimos más grandes que dominaban su órbita formaron los planetas rocosos, identificados como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, creando así nuestro sistema solar. Si aprendieron algo nuevo o les gustó el contenido, no olviden apoyarme con una suscripción o un like. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente.